trágico, excepcional de docentes. Lamentable porque es negarle la oportunidad a muchos maestros que están comprometidos con la educación. Y acá no le dicen toda la verdad, ¿no? Porque lo que se ha probado es que uno de los requisitos es tener 3 años como mínimo de experiencia, ¿no? El título profesional y los demás requisitos deben ser precisados en el reglamento. Lo que pasa es que en el fondo hay sectores que hacen negocio con la educación, se aprovechan de la educación, hacen consultorías con sus ONG, entonces se les afecta el negocio y perjudican la educación pública, ¿no? Y en ese sentido no les interesa la educación pública porque incluso han asumido cargos pues importantes en el Ministerio de Educación, de funcionarios, de ministros. ¿Y cuáles son los resultados? ¿Por qué la educación está en crisis? Miren, ¿Por qué no la vio la Comisión de Educación? Bueno, es un tema en el cual es de justicia social, laboral, que Mesa de Partes ha derivado a Comisión de Trabajo, pero está dentro también de su competencia laboral, ¿no? Pero estamos hablando de la calidad educativa. Así es. Indudablemente, una calidad educativa que solamente tiene nombre porque no les interesa, ¿no? Ustedes visitan los colegios acá en Lima Metropolitana, están que se caen, no tienen carpeta, no tienen computadoras, ¿no? Si acá en Lima Metropolitana están así los colegios, acá en el centro de Lima. ¿Por eso se pasa por alto que vaya a la Comisión de Educación? No es que se pase por alto, yo lo justifico, pero tampoco usted puede justificar que ese abandono, esa falta, digamos, de atención al estudiante, hoy pretendan excusar que porque se está perjudicando al estudiante, se apruebe esa ley. Es totalmente falso, es al contrario. Más bien los que se aprovechan del gran negocio de las consultorías que hacen en el Ministerio de Educación, ¿no? Son aquellos que quieren distraer con esta contrarreforma de negarle el derecho a los maestros. Pero ¿por qué tanto miedo de alguna manera al examen de ascenso para ascenso magisterial? Porque de alguna manera se eliminaría justamente con eso, porque si a los 3 años ya es un nombramiento automático, es como eliminarse justamente el examen de ascenso. ¿Por qué tanto miedo? Porque esa propuesta ya venía desde Perú Libre, el eliminar ese examen. Totalmente falso que haya un nombramiento automático. Lo que la ley dice es que tenga mínimo 3 años, puede tener 3, 4, claro, como requisito, ¿no? Si yo tengo 2 años no podría inscribirme porque no tengo el requisito. Ahora, lo otro, miren, no está en contra, y lo otro es totalmente falso de que el mito de negarse a la evaluación. Los maestros quieren evaluación, se evalúan permanentemente. ¿Cuántas veces usted, por ejemplo, se pasó evaluación congresista? Más bien déjeme terminar. Más bien aquí no existe meritocracia, porque mira, al maestro le hacen pasar una serie de exámenes, de evaluaciones, para que le paguen 2.000 soles. ¿Cuánto ganan los funcionarios en el Ministerio de Educación? 5.000, 8.000. ¿Qué examen, qué evaluación ha pasado? Y de eso lo reto acá al Ministerio de Educación que diga de qué partidos políticos están trabajando los funcionarios en el Ministerio y cuánto tiempo. De eso no hablan, ¿no? Y eso indudablemente es desinformar. ¿No se atenta a la meritocracia en el sector educativo congresista con esta propuesta? Algunos parlamentarios señalan que es populista. Totalmente falso, ¿no? Más bien los que atentan contra la meritocracia son aquellos que son enemigos de los maestros, prefieren tener a los maestros mendigando en las UGELes plazas que no convocan, que no se transparenta la cantidad de plazas, pero sin embargo no se dice traficar cuando hay funcionarios designados en el Ministerio de Educación que ganan 5.000, 8.000, 10.000 y no son ni profesores y no tienen ni título algunos de los casos. ¿Pero por qué reducir precisamente los estándares de calidad para nombrar a un profesor, ¿no? ¿Por qué reducir estos estándares? ¿De qué calidad me hablas? Para ser nombrado. ¿Has visitado un colegio aquí, sí, por supuesto, acá en el centro de Lima? ¿Has visitado acá en el Riva, en sí, Abancay? En todo el país. Te invito a que lo visites. No hemos visitado. ¿Qué calidad educativa es la que el estándar de calidad para nombrar a un profesional? No, por eso te digo, ¿qué calidad educativa puede decir? Entonces, que en eso Abancay justifica, digamos... No, tú estás justificando. No, usted lo está justificando. ¿Qué calidad? No, pero ¿qué calidad educativa está dando el Ministerio de Educación a esos niños que no tienen el mobiliario, no tienen los materiales mínimos, no tienen la infraestructura? ¿A eso le llamas calidad educativa? ¿Quién trafica con la educación? ¿Los maestros que quieren contribuir al compromiso? No, pero ¿quién dirige la política educativa en educación? ¿La dirigen los profesores? ¿De quién depende la calidad educativa? ¿De los profesores o de quien invierte en educación? ¿De que tenga lo abandonado los talleres, las bibliotecas con libros antiguos amarillos, apolillados? Te invito a que lo visites los colegios acá en el centro de Lima. Y si puedes ir a los conos, mejor, te invito a que visites. El Ejecutivo señala que van a observar calidad educativa. Van a observar esta ley en el Poder Ejecutivo. Bueno, es indudablemente, el Magisterio Nacional, que lo escuche bien, que lo tenga claro. ¿Quién se opone
a reconocer la labor del maestro, prefiere tener a maestros contratados 10, 15, 20 años, no reconocerles derechos, despedirlos como han hecho en el año 2015 a los famosos llamados maestros interinos para luego contratarlos. Entonces, ¿para qué los despido si los voy a volver a contratar? Entonces, eso es lo que buscan, hacer el negocio de seguir manteniendo a la burocracia con 5.000, 8.000, 10.000, y de eso no se habla. ¿Cuántos contratos han convocado en el Ministerio de Educación? A ver, dígame usted. Okay. Y profesores mejor evaluados, ¿no? Como por ejemplo algunos parlamentarios de su bancada que no pasaron el examen, o no pasaron los exámenes. Jalaron 7 veces, por ejemplo, la congresista Katy Ugarte, o en su caso que nunca se presentó a un examen. Yo no me he presentado porque sabía que esta ley era discriminatoria, excluyente. Y por eso, yo soy profesor hace más de 25 años. ¿Y yo me he evaluado y me evalúo permanentemente. Soy profesor, he estudiado en la Cantuta, he estudiado también Derecho y ahí también me evalúan de manera... Ahora estudio maestría y sigo en permanente evaluación. Pero eso no puede... En la marcha del 2017, junto con el expresidente Pedro Castillo, ustedes marchaban para que eviten precisamente las evaluaciones, para que no sean evaluados. No, acá hay una... O sea, ¿no es una contradicción? Hay una desinformación. Nosotros no estamos contra las evaluaciones, que se hagan las evaluaciones. ¿Ese era el motivo de la marcha del 2017 o no? No. Acá lo que se busca es respetar el régimen laboral de los maestros. Y nosotros hemos salido a marchar contra la privatización, contra negarse a asumir su responsabilidad de invertir en educación. Miren, el Acuerdo Nacional y el Consejo Nacional de Educación en el año 2001 determinaron que el PBI de educación no debe ser menos del 6%. ¿Y cuánto estamos actualmente? ¿A cuántos años han pasado del 2001? Estamos en 2023. Más de 22 años y no llega ni al 6%. Ese es invertir en educación. Ese es... Ahora el exministro ha anunciado que va a transferirse la educación a la Municipalidad de Lima Metropolitana con la RM 150. Ese es municipalizar la educación. ¿Pero qué dice la resolución? Solamente descentraliza la gestión administrativa y el financiamiento, ¿quién lo va a financiar? Y por ello, indudablemente, el señor alcalde también lo manifestó. Los padres pueden pagar 600 soles. Indudablemente, entonces, en otras palabras, aquí le quieren cargar la responsabilidad a los padres de familia. O sea, la educación pública va a ser privatizada. Bueno, y eso es lo que no se está hablando. Bueno, pero tampoco es un ejemplo, ¿no? Hablar en representación de los maestros, un congresista que no pasó los exámenes, precisamente en su sector. Yo he pasado exámenes, como te digo, en el colegio, en la universidad, estudio otra carrera, sigo estudiando maestría. Pero en la carrera de docente, congresista... Si no hay reglas claras, ¿no? Si no hay reglas claras, indudablemente que no se puede hablar de una evaluación que sea realmente para reconocer la labor del maestro.